Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3 y 5 minutos de la madrugada de este día ya 9 de diciembre del 2002 y ya estamos aquí. Don Carlos Nicolás a los mandos técnicos, que de vez en cuando nos manda una señal de alarma, como comunicándonos de que iba a ser un programa histórico, lleno de cosas, lleno de noticias, de actualidad y a veces de explorar en la historia. Ya sabéis que nos gusta mucho meternos en esos viejos casos que se quedaron ahí sin resolver. Y si me permitís, con toda la celeridad del mundo, vamos a hablar con uno de nuestros compañeros. Sabéis que el equipo lo componen Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, este que os habla, Iker Jiménez, Carlos Nicolás, como he dicho, el control técnico, y el primero de ellos, a Carlos Barroso, nuestro habitual compañero, que además hoy tiene preparado un viaje maravilloso hacia Escocia, hacia uno de los lugares más tenebrosos de ese magnífico país. Lo tenemos aquí, en el estudio 1, en plena penumbra habitual de Milenio 3, porque algo ocurrió, Carlos, el 4 de diciembre, esta misma semana, la noche del miércoles, hacia las 5 de la madrugada. Así es, Iker, buenas noches. Buenas noches, compañero. Pues sobre las 5 de la madrugada, un poco más, pasadas las 5 de la madrugada, recibimos una llamada a la redacción de informativos de la cadena SER. Era una señora que acababa de levantarse para ir al baño y se sobresaltó al ver a través de la ventana una luz bastante grande, una luz muy brillante, además la única que se divisaba con claridad, con absoluta claridad en el cielo, que estaba sobre Oriente, estaba muy alta en el cielo sobre Oriente. Entonces ella nos llamó porque le había llamado la atención esto, había visto mucha luz y bueno, pues nos llamó para preguntar si sabíamos a qué se debía esa luz. Nosotros... Cogiste la llamada, ya fue casualidad, ¿no? Pues sí, además... ¿Que fueras tú? Además fui yo quien cogió la llamada y lo primero que hice fue abrir la ventana de la redacción de la cadena SER, redacción de informativos, asomarme y ver efectivamente que esa luz se encontraba donde esa señora decía. Y era una luz muy extraña, era una luz, como ella decía, muy brillante, grande, con un tono entre blanco y azul. Una luz que permanecía, además, eso también me llamó muchísimo la atención, permanecía quieta en el cielo, no se movía y no dejaba, por su brillo, no dejaba ver a su alrededor nada más. O sea, había estrellas y mirabas hacia el otro lado, hacia occidente, pero hacia oriente la única que se veía era esta luz. Es curioso, Carlos, porque además es el momento de decir que hay un correo electrónico importante para casos como este, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y yo te voy a dar una sorpresa, Carlos. Tengo aquí tu dibujo remarcado en nuestro cuaderno de campo, en especie como de 4 puntas o de brillo dirigido en 4 vértices, ¿no? Era una luz circular, o sea, era como un círculo y se veían 4 picos, como acabas de decir, uno hacia arriba, otro hacia abajo y después uno a cada lado. Era como cuando tú divisas a lo lejos una luz de un foco, pues algo así era. Te voy a dar una sorpresa, Carlos, porque gracias a un montón de amigos, a un montón de colaboradores, y por favor, si habéis visto algo, fue la noche del martes al miércoles, 4 de diciembre, hacia las 5 de la madrugada, escribidnos y darnos todos los datos, porque hemos hecho una investigación, estamos todavía con ella en marcha, muy interesante, probablemente ya una causa natural, como en casi todo, pero es muy bonito y muy interesante de verdad ponernos en marcha con vuestra ayuda. Tengo que lanzar un saludo, y voy a hacerlo, a toda la lista de amigos de Iker Jiménez en internet, compañeros de este programa, todos ellos, que bueno, nos han freído, Carlos, a información. Es una especie de foro paralelo de este programa. Nos han freído a documentación, a cosas. Bien, desde Leganés y Alcorcón, esa misma noche, Carlos, un montón de gente observó aparentemente un astro mayor de lo normal, no parecía ningún planeta, y sobre todo un detalle que no se has comentado, que es que no se movía. Sí, inmóvil total. Era lo que me llamó la atención, sobre todo eso, que estaba siempre... Me gustaría que lo remarcases, porque es que no era el movimiento típico de toda la bóveda celeste, la rotación lógica del espacio, no. No, estaba en el mismo sitio, incluso, bueno, yo avisé a otros compañeros, no fui el único que lo vi, porque cuando lo vi ahí en el cielo, ¿no?, esta luz, pues avisé a otros compañeros de la redacción que también miraron por la ventana y también lo pudieron ver. Incluso algunos compañeros técnicos también nos verificaban que si no esa fecha sí han visto algo el día anterior, también de madrugada. Y las hipótesis, Carlos, son muy diversas. Hemos recibido todo tipo de informaciones, hemos indagado. Hablaban del Endeavour, la posibilidad de que alguna de sus maniobras fueran visibles, que era descartado por completo porque ningún satélite, ninguna nave técnica con movimiento propio podría estar tan fija en el espacio. Y ha habido un estudio fabuloso que nos ha mandado Rafael Cabello Herrero,
y que nos dice, nos indica que a nivel astronómico podría ser, de verdad que seguiremos con la investigación, sobre todo si vemos que hay más testigos, si el objeto estaba un poco hacia unos 70 grados respecto a nosotros, podría ser, dicen, la constelación de Leo y Cáncer, muy visible en estos días, o podría ser un planeta relativamente bien conocido, pero que da, bueno, alguna que otra sorpresa, que es Júpiter, cuyas 4 lunas, Ganímedes, Io, Europa y Calisto, podían hacer esos 4 efectos. Personalmente, te voy a ser sincero, creo que a mí no me suena que tu descripción coincida con Júpiter. Eso no quiere decir que yo diga que sea un ovni, pero vamos, que no parece Júpiter, porque hombre, Júpiter lo conocemos relativamente. Y tú lo que viste, Carlos, es 4 vértices perfectamente marcados, ¿no? Sí, era como una estrella de 4 puntas, muy bien definidas, muy bien definida también la luz, o sea, se veía perfectamente. Y sí quisiera también comentar que después de haber hecho el seguimiento cada 15 minutos, 10 o 15 minutos, ir mirando por la ventana, seguía en el mismo sitio, pasadas las 7 de la mañana, ya la última vez que fui a ver, ya no estaba, había desaparecido repentinamente. Bueno, esto es lo que ocurrió, lo que pudo ver, lo que tuvo la fortuna de ver nuestro querido compañero Carlos Barroso, que se encontraba en ese momento, como es lógico, en los servicios informativos de la cadena SER, y con otros compañeros vieron eso. Testimonios desde Alcorcón, desde Leganés en concreto, hacia la zona sur, que observaron más o menos lo mismo, y tenemos un caso para indagar, para investigar, para que nos escribáis, milenio3@cadenaser.com, y desde luego, Carlos, si tenemos más noticias, pues seguiremos, bueno, profundizando en el asunto, a ver si descubrimos realmente qué es lo que viste esa noche con otros muchos madrileños. Por supuesto que sí. Gracias, compañero. A ti, hasta luego. Pero la semana ha dado para mucho más. Luego, además, Carlos Barroso junto a don Carmen Porter nos traen un montón de noticias en la última recta, noticias de todo tipo, interesantísimas, bueno, que van de una parte a otra del mundo. Pero nos quedamos en España, nos seguimos quedando en nuestro país porque, bueno, parece ser que ha habido movida de nuevo, nunca mejor dicho, en ese lugar que se ha convertido en un referente obligado en cuanto a lo paranormal, que es Ceuta, el famoso tanatorio de Ceuta. Si esta primera edición de Milenio 3 de esta semana a las 10:30 le dedicábamos ese enigma de Nazca, tremendo, terrible, quiero deciros que todavía estáis a tiempo durante toda la madrugada, hasta acabar, hasta las 4, para entrar en el sorteo de 5 libros de Fronteras de lo Imposible, que yo dediqué en parte a ese enigma y otros muchos, y también que al final del programa Carmen Porter dará los ganadores de ese libro que sorteábamos, que causó una expectación tremenda, ese programa sobre la luna, de Javier Gregory, astronautas, ¿os acordáis, verdad? Pues daremos los ganadores al final del programa. Pero Ceuta, como os decía, ha vuelto a reclamar nuestra atención, y nuestro compañero Antonio Martín nos va a dar la última hora de lo que allí está ocurriendo. Parece ser que nadie se explica aquellos sonidos y que todo lo que ocurrió es mucho más serio de lo que en un principio imaginamos. Todavía no hay solución para los extraños lamentos y sonidos que mantienen en vilo al tanatorio de Ceuta. Los sonidos y las voces que se escucharon en la madrugada del pasado 10 de noviembre en el tanatorio de Ceuta continúan siendo todo un misterio. De momento no se ha encontrado respuesta a la pregunta de dónde procedían los lamentos que escucharon tanto agentes del cuerpo de la policía local como 2 trabajadoras del propio tanatorio. Un hecho que motivó que hace algunas fechas un parapsicólogo, miembro de la Asociación de Parapsicología y Paracientíficos Españoles, solicitara autorización a las instituciones pertinentes al objeto de estudiar el caso. Una vez realizadas las gestiones, Enrique Sánchez se desplazaba el pasado fin de semana a Ceuta y recogía las pruebas necesarias para intentar dar respuesta a este misterio. Enrique Sánchez no descarta que sean voces de ultratumba, aunque esos sonidos también pudieron, y según manifestaba en la cadena SER, pudieron ser producto de la mente humana. Se realizan evidentemente pruebas en regrabación, tipo de fotografía, porque hay imágenes que realmente el ojo humano no las capta, o sea, están en otra, por decirlo de alguna forma, en otro tipo de onda vibracional. Por ejemplo, las ondas de radio, todos somos conscientes, todos las escuchamos, pero ninguno la podemos ver. Entonces hay energías que realmente, por los motivos que sean, no me refiero a energías de lo más allá, no lo descarto, porque evidentemente tengo constancia de que esas energías, esas voces que se llaman siempre de ultratumba, bueno, efectivamente así son. Pero lo primero que debemos de hacer para hablar de parapsicología es dejar a un lado las viejas arrugadas y los gatos negros, que eso ya pasó a la historia, y tratar de sacar una conclusión al respecto y darnos cuenta de que muchísimos fenómenos paranormales son productos de la mente humana y otro tipo de explicaciones que, bueno, los que estamos metidos dentro de este campo, pues conocemos bastante bien. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 3:15 de la madrugada,
de un 9 de diciembre del año 2002, pero otros 9 de diciembre pasaron miles de cosas. Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Pues tal día como hoy, un 9 de diciembre de 1746, un terremoto en Lima, Perú. Mira, desde ahí hemos hablado esta noche a las 10:30, pero en ese año destruye la mitad de la ciudad y el puerto del Callao. En 1759, Carlos III llega a Madrid, procedente de Nápoles, para hacerse cargo del trono de España. 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. En 1904, Real Decreto por el que se crea el Estado Mayor Central del Ejército Español. En 1931 se aprueba la Constitución de la Segunda República en España. 5 años más tarde, en 1936, empieza el racionamiento en Madrid como consecuencia de la Guerra Civil. En 1949, la ONU aprueba la internacionalización de la ciudad de Jerusalén. En 1978, la sonda estadounidense Pioneer Venus II se convierte en la primera que logra posarse con suavidad sobre la superficie del planeta Venus. Y en 1980, Carmen, te interrumpo porque una anécdota que vamos a tratar, típica de las leyendas urbanas y de la conspiración, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? En ese año, en 1980, fue asesinado John Lennon. En 1987, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la Gran Muralla China y a la ciudad de Brasilia. Y ya en 1998, paleontólogos sudafricanos anuncian el descubrimiento del esqueleto de un homínido de hace unos 3,6 millones de años en el yacimiento de Sterfontein, cerca de Johannesburgo. Ese mismo año, la ONU prohíbe la comercialización del genoma humano. Estupendo repaso, Carmen Porter, a una serie de hechos que, bueno, que a veces coinciden, ¿verdad? En el tiempo y el espacio. El 9 de diciembre pasaron cosas bellas, importantes, y otras que son una triste lacra para la humanidad. Y a lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido cosas maravillosas, como decía, y piezas que reflejan perfectamente lo sublime de nuestro arte, el misterio también a veces. Hay piezas, ¿verdad?, que nos transportan a un mundo de interrogantes, que parece que cuando las vemos expresan en nosotros mismos una sensación terrible, a veces de desolación. ¿Quién de vosotros, y os hablo directamente a cada uno de vosotros, no se ha estremecido ante una pieza de arqueología auténtica, por ejemplo del arte íbero? ¿Quién no ha sentido cómo se erizaban los cabellos cuando se encontraba frente a un sarcófago, o ante pequeñas cosas que nos demuestran que estuvieron allí en un tiempo lejano? Ahora Nacho Ares, uno de nuestras secciones preferidas, nuestro amigo Nacho Ares, director de la revista Arqueología, vuelve con su historia perdida y nos va a hablar de una de las piezas más maravillosas, más llenas de contradicciones, y sobre la que la gente todavía no se pone de acuerdo. Una pieza que es patrimonio de todos nosotros y que sigue en tela de juicio. Vamos con Nacho Ares y su historia perdida. El 4 de agosto de 1897, don Manuel Campelo, un importante médico alicantino aficionado a la compraventa de obras de arte, descubrió en su finca de la Alcudia, muy cerca de Elche, el busto de una mujer de apenas 56 centímetros de alto. Colocada entre 6 losas verticales de piedra dentro de un estrato de época romana, en la actualidad la conocida como Dama de Elche se data en el siglo V a.C. La importancia del acontecimiento no se hizo esperar. Investigadores del Museo del Louvre compraron la pieza por 5.200 pesetas de plata de la época y no fue recuperada hasta 1941, pasando al Museo del Prado y 3 décadas después al Museo Arqueológico Nacional. Para celebrar el centenario del descubrimiento de esta pieza, el Museo Arqueológico organizó una exposición bajo el título de 100 años de la Dama de Elche. La polémica surgió cuando para muchos historiadores esta pieza efectivamente es una falsificación que no tiene más de 100 años de antigüedad. En 1995 el profesor John Moffitt publicó un polémico libro titulado El caso de la Dama de Elche, crónica de una leyenda, en el que proponía que Campelo, dueño de la finca en donde apareció la Dama de Elche, encargó el fraude a uno de los más diestros falsificadores del siglo XIX, Francisco Palàs i Puig. Lo extraño de encontrar una pieza de tamaño natural, la inusual base cuadrada de la dama, el hecho de que fuera un busto o la expresividad del rostro, detalles todos ellos que no cuadran con el arte ibérico y sobre todo las anomalías que rodearon a su descubrimiento, fueron algunos de los argumentos esgrimidos por Moffitt y otros arqueólogos antes que él, para poner en duda la autenticidad de tan conocida escultura. Es cierto que el libro de Moffitt cuenta con varios errores históricos de bulto. Sin embargo,
Las pruebas presentadas por este y otros arqueólogos nos hacen pensar que al menos existen serias dudas sobre su autenticidad. La solución del problema vendría de la mano de un simple análisis de los restos de pintura que todavía conserva la Dama de Elche, análisis que todavía nadie se ha atrevido a realizar. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Estás escuchando Milenio 3, por Ayucan Anica. 3:22, ya lo sabéis, nuestro lugar de encuentro, milenio3@cadenaser.com. Y hay un contestador además, 915324532, 915324532. Luego pondremos alguno de vuestros mensajes. Lo escuchamos todo, lo leemos todo, y además sabéis que tenemos una nueva sección que es responderos a todos vosotros. Yo tengo que decirlo, tengo debilidad por Nacho Ares y su sección. Creo que es un acercamiento a la cultura y al enigma verdadero de algunas piezas y épocas que, bueno, todos aprendemos, ¿verdad?, con este tipo de cosas. Yo, el primero, desde luego. Otra de las secciones que realmente dan brío a este programa y que muestran su talante viajero, explorador, es la que hace nuestro compañero Carlos Barroso, que estaba hace un momento aquí envuelto de la penumbra, hablándonos de ese último avistamiento, supuestamente ovni, de momento ovni porque no está identificado, sobre la capital de España. Carlos Barroso, que tiene la bonita costumbre de irse de continente a continente, ha cogido sus mochilas, sus cámaras fotográficas y sobre todo sus grabadoras para impregnarse de todo un ambiente, de un lugar sombrío, neblinoso, extraño, oscuro, que se llama Inverness y que está en Escocia. Yo quiero contaros una pequeña anécdota. Una de las fotos que yo de verdad guardo en mi archivo, que me impactó muchísimo, yo no conozco ese lugar, no conozco Escocia, no tengo la fortuna, es de un reportero, del que algún día hablaremos, un reportero argentino que vivía en España, y recuerdo perfectamente una de las primeras visiones, cuando yo era muy pequeño, encontré una revista y venía una foto de este reportero con un aspecto un poco siniestro, vestido con negras galas, con una especie de capa, y estaba en ese lugar, en Inverness, y en un lago muy célebre, que seguro en cuanto Carlos vaya para allí os va a sonar a todos. Probablemente el lugar más significativo para el misterio de la vieja Europa. Os dejamos con este rumbo al misterio, este viaje hacia lo más extraño de Escocia. Rumbo al misterio. Situada en el norte de Escocia, Inverness es el lugar perfecto para explorar cómodamente los impresionantes paisajes de las tierras altas. Esta ciudad, una de las más turísticas del Reino Unido, se encuentra en el centro de las Highlands, una región de valles profundos, oscuros lagos y montañas misteriosas donde se dice que habitan seres monstruosos y extraordinarios. El verde de las praderas contrasta con los cobrizos y malvas del brezo que crece en las laderas de los montes. En sus contornos es posible divisar ruinas de románticos castillos y pueblos minúsculos de casas pintadas de blanco. Es el único rastro del ser humano por estas remotas tierras escocesas. Inverness es la capital de las Highlands. En la actualidad es una acogedora ciudad con un marcado estilo victoriano, con muchas tiendas y cuidados jardines. Del Inverness de Macbeth solo queda el emplazamiento de su castillo, arrasado por el cruel Malcolm Canmore. La Catedral de San Andrés fue el primer edificio neogótico construido en Escocia en la segunda mitad del siglo XIX. En esa época también se construyó un modesto castillo que domina la ciudad. Pero lo más interesante de Inverness son las posibles excursiones por sus alrededores. Los paseos por las Highlands pueden ser casi ilimitados, pero si hay un destino imprescindible e inevitable es el lago Ness. El lago Ness tiene 40 kilómetros de largo y más de 200 metros de profundidad. Es uno de los lugares más singulares del valle que divide en dos el centro de Escocia. Forma parte del Canal de Caledonia, una gigantesca obra construida en 1822. Pero no es por eso por lo que el lago Ness ha llegado a conocerse en los 4 puntos cardinales. Su principal atractivo es Nessie, el mítico monstruo, mitad dinosaurio, mitad ballena, que se dice habita en sus aguas y que muchos aseguran haber visto alguna que otra vez. Incluso se ha promulgado una ley que declara a Nessie especie protegida y que considera ilegal agredir a la criatura. Junto al lago Ness se encuentran los restos del castillo de Urquhart, parcialmente destruido por los ingleses en 1692.
Dicen los expertos que una de sus torres es el mirador más perfecto para observar a Nessie con total nitidez y tranquilidad. Siguiendo la ruta del lago Ness, nos adentramos en las tierras altas. Allí está Fort August y el lago Cluanie, antesala de Kintail, el mayor conjunto de cascadas del norte de Escocia. En ese lugar hay 5 picos de más de 1000 metros de altitud, conocidos como las 5 Hermanas, y rodeados de pequeños lagos interconectados. Casi a punto de terminar nuestra ruta y antes de llegar a las últimas estribaciones de la Escocia continental, pasaremos por las cascadas de Glomac, o el paraje Glen Shiel, donde se libraron decisivas batallas entre partidarios de los Hanover y los Estuardo. Al final de ese valle está el lago Luich, con una minúscula isla en cuyo centro se alza el castillo de Eilean Donan, quizás el monumento más fotografiado de las Highlands. Es el punto final a un viaje que nos ha llevado por tierras de misterio y leyenda, donde el tiempo se detiene para que lo imaginario adquiera vida y dimensión propia. Don Carlos Nicolás, que estaba extasiado escuchando las historias de Nessie, un animal que a él le gusta particularmente y que es parte del mito de Escocia y de esa vieja tradición europea de los monstruos lacustres, ¿verdad? Un día hablaremos de ellos. Carlos Barroso, gracias por hacernos viajar. La radio tiene esta magia, ser capaz de, desde el coche, desde la cama, desde los hospitales, desde las panaderías, factorías, cuarteles, de donde sea, poder sentarnos, cerrar los ojos y viajar a lugares donde, pues bueno, muchos no hemos estado. Y ahora es el momento, siempre que estamos a punto, y ese es el momento ahora, de llegar a las 3:30 de la madrugada, fíjate, premonitorio. Estos pitos significan que abrimos un lugar que tanto Carmen Porter como yo y todo el equipo queremos mucho. Es nuestra vieja biblioteca. Y Carmen me trae aquí, en mi flanco derecho, un libro que, bueno, yo creo que está recién llegado a todas las librerías, ¿no, Carmen? Pues sí, que eres novedad, y todos nuestros oyentes, si quieren adquirirlo, la pueden encontrar en todas partes. Y además es de un viejo y un buen amigo, ¿verdad? Eso es, sobre todo un buen amigo. Se trata de Francisco Pérez Avellán, que en esta obra la escribe junto con Francisco Pérez Caballero. Se trata del diccionario Espasa de asesinos, de la editorial, por supuesto, Espasa. Los autores de la obra en la introducción nos dicen qué nos podemos encontrar en ella, y como siempre, Iker, yo rescato sus palabras. Nos dicen: los asesinos siempre avisan de una forma u otra, por eso es tan importante que ustedes tomen nota de lo que hacen. En este libro podrá consultar qué fue de los criminales de los que oyeron hablar y cuál es la verdad de los crímenes tan conocidos como los de Cuenca, Berzocana, los Urquijo, Don Benito, y además conocerá todos aquellos casos que sirvan para prevenirnos frente al crimen. Además, Carmen, yo diría que Paco Pérez Avellán es un hombre, yo le considero un maestro del crimen. Yo he aprendido mucho de él. Siempre nos ha ofrecido sus micrófonos, sus lugares, su apoyo, ¿no? Hemos vivido aventuras preciosas con él. Paco es un hombre que bueno, ha pasado por aquella escuela que es, para mí, tengo que decirlo, inimitable, que era el periódico Pueblo. Él fue uno de sus célebres reporteros. Y este diccionario de asesinos no es algo tan truculento como en un principio puede parecer. Paco Pérez Avellán toda su vida ha dicho que hay que entender el crimen para evitarlo, y a veces para prevenirlo. Y de verdad, unas fotografías, unos documentos, unas historias de los grandes crímenes, y muchos de ellos, ¿verdad, Carmen?, que tienen que ver con el misterio. Exactamente, Iker. Hay casos tan conocidos como el de Manuel Delgado Villegas, más conocido como el Arropiero, que está considerado el peor asesino de la historia criminal española. También Paco nos habla de la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory, que se bañaba en la sangre de sus víctimas creyendo que así recuperaría la juventud. O Francisco Leona, conocido como el sacamantecas de Gádor. Menudo caso. De esta historia, además, yo he querido extraer un breve relato de los hechos en el que Pérez Avellán y Pérez Caballero nos cuentan lo siguiente. El analfabetismo, el curanderismo y la brujería se unieron en la comisión de un crimen horrendo que se produjo en Gádor, Almería. La víctima fue un niño de 7 años, Bernardo González. El curandero, Francisco Leona, asesinó al niño para curar a un enfermo de tuberculosis pulmonar, al que dijo: tienes que beberte la sangre de un niño sano, recién salida de su cuerpo. Luego te pondrás sobre el pecho emplastos con las mantecas de la criatura, que han de estar todavía calientes. Verás que pronto te curas. Hay que decir, Iker, que Francisco Leona, el autor del crimen, fue posteriormente juzgado y tras ser declarado culpable fue ejecutado. Sí, un caso tremendo, truculento, el de Francisco Leona, que además, hay que decirlo, no fue él, sino un encargado de él,
tuvo una, digamos, misión truculenta, como decíamos antes. Tuvo que raptar a ese niño que pasó a la historia de la criminología española, y atravesó las cumbres desérticas de Almería. Imaginen la escena, por favor, esa Almería que todos hemos visto alguna vez, desértica, de noche. Y ese hombre, en el año 1910, pasó durante kilómetros con un niño en un saco. ¿Saben a qué dio lugar esta historia? ¿Saben a partir de este crimen de Gádor con nombres y apellidos qué figura legendaria nació? Sí, el hombre del saco. Y además, este tipo de casos, los sacamantecas, los verdaderos vampiros españoles, auténticos vendedores, compradores e incluso ingeridores, si se puede decir esa palabra, de sangre, han sido durante el siglo pasado y principios del siglo XX una auténtica plaga. Y de ello hablaremos porque además, más o menos de algo parecido, nos preguntarán luego nuestros oyentes. Y yo brevemente traigo aquí, debajo de la faltriquera, uno de esos libros al que le tenemos cariño tremendo, y además con doble motivo. Primero porque y además no engaño a nadie, estoy pasando aquí sus páginas ya amarillas, completamente amarillas. Es un libro de años 70 que editó una de las más legendarias colecciones de la época, se llamaba Otros Mundos, y la editaba Plaza Janés. Es una de las compilaciones de trabajos, la primera probablemente, y la más impresionante que ha habido en España. El autor era un hostelero suizo, y este mismo libro, este mismo manuscrito, lo llevó a 25 editoriales. En todas le repetían lo mismo: esto no sirve para nada, esto es una falacia, esto es una tontería. Ese hombre se llamaba Erich von Däniken. Poco podían esperar que Erich von Däniken y sus Recuerdos del futuro iban a vender más de 25 millones de ejemplares. Es el primer libro de la historia en el que a nivel popular se habla de esos vestigios de la arqueología que no casan, de esas presencias aparentemente de los dioses que bajaron del cielo. Precisamente es uno de los primeros libros que nos hablan de misterios, como hoy hemos tratado en Milenio 3 en la primera edición. Misterios como Nazca, como Tiahuanaco, como los grandes templos de corte perfecto de la piedra de Baalbek, los enigmas de las pirámides. Erich von Däniken, Recuerdos del futuro. Y él empezaba ese libro mítico diciendo: Recuerdos del futuro, ¿existe tal cosa? ¿Hay recuerdos de algo por venir? Y decía una frase que realmente marcó a miles, cientos de miles de personas en España. Empezó una fiebre, la astroarqueología, la investigación de los extraños vestigios que no casan tecnológicos en el pasado. Erich von Däniken decía: escribir este libro es una temeridad, pero no menos es leerlo. Pero hay una cosa cierta: hay muchas discordancias con nuestro pasado, aquel que se remonta a miles y millones de años. En él bullen divinidades desconocidas, tripulando naves espaciales que seguramente rindieron algún día visitas a la Tierra. Una portada verde y unos guerreros Aku de la Indonesia en la portada. Erich von Däniken, 25 millones de ejemplares vendidos, y una polémica que continúa. Recuerdos del futuro. Con esta magnífica música de nuestro bibliotecario personal, Mike Oldfield, todo un lujo, nos vamos con una de las secciones también favoritas de todos vosotros, la que nos trae siempre Katia Rocha, la leyenda urbana. Nos metemos en lo más profundo de nuestros propios miedos. Y la propia Katia me decía: seguro que has oído esta historia, y sobre todo si has sido, como es el caso de todo el equipo universitario, y hemos estado en alguna ocasión en alguna residencia. Ya veréis cómo también habéis oído esta macabra historia. La historia que os voy a contar lleva décadas circulando por las residencias universitarias de todo el mundo. Una joven estudiante comparte habitación en una residencia femenina con otra compañera. Como carecen de intimidad viviendo las dos en un cuarto pequeño, llegan a un acuerdo. Cuando alguna de las dos quiera llevar a su pareja a la habitación y estar a solas, colocará una goma elástica en el pomo de la puerta, y así la otra, al entrar, sabrá que no es el momento y esperará en el descansillo. Una noche, una de ellas regresa empapada por la lluvia a la residencia. Era muy tarde y sube las escaleras a toda prisa porque desea llegar a su habitación, quitarse la ropa mojada y meterse en la cama arropándose con las mantas. Al llegar a su cuarto, agarra el pomo de la puerta, lo gira y no puede ser, piensa. Hoy no. La goma estaba puesta en el pomo. Su compañera tiene visita y ella no va a ser bien recibida. Con el frío y la humedad de los pasillos de la residencia colándose por su ropa empapada en los huesos, el cansancio de las clases y lo nerviosa que le ponía la oscuridad, decide entrar en la habitación con cuidado, sin encender la luz y no molestar. Gira el pomo sin que apenas suene, desengancha la goma,
y junto a la puerta se desviste y de puntillas se acerca a su cama metiéndose en ella mientras escucha los susurros y jadeos de los ahora 2 compañeros de cuarto. Para dormir, se coloca sus tapones de estudiante y ya se disculpará mañana por la intromisión. Al amanecer se despierta por un agudo sonido procedente de su móvil. Un pitido insistente. Qué raro un mensaje a estas horas. Sin encender la luz para no molestar, acierta a tomar el móvil de su bolso y en el mensaje puede leer: ¿no te alegras de no haber encendido la luz? Desconcertada por el misterioso mensaje, la enciende y mira a la otra cama. Su amiga está estirada con las muñecas y tobillos atados a la cama, un esparadrapo tapándole la boca y el cuerpo abierto en canal. La sangre salpica las paredes y el suelo. De nuevo un pitido procedente del móvil. Un mensaje. ¿Te alegras o no? Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. La verdad es que Katia Rocha, como muchas veces, venía truculenta, porque las leyendas urbanas, os empecéis a dar cuenta, ¿verdad? Recibimos muchos mails proponiendo nuevas leyendas, apuntándonos cosas, sugiriendo, diciendo que eso fue verdad. Siempre hay ese lugar, milenio3@cadenaser.com, con número siempre, milenio3@cadenaser.com, o el contestador 532-4532, 532-4532, con el 91 delante. Hablaba Carmen antes del diccionario de asesinos y seleccionaba entre los cientos de casos uno terrible, que un día trataremos en profundidad: el misterio del hombre del saco, de Gádor. Seguro que hay otro personaje. En Milenio 3 nos damos cuenta, ¿verdad? Y aprendemos todos que a veces muchas cosas legendarias tienen una raíz real. El caso de Gádor, hombre del saco. Y seguro que incluso cuando erais pequeños, seguramente a vuestros abuelos y padres les atemorizaban también con otro personaje de lo más brumoso de nuestra realidad: el sacamantecas. Hoy, hay que decirlo, como decía Carmen Porter al micrófono cerrado, venimos un poco truculentos, pero es historia y es realidad. Carmen, pregunta al oyente, nuestra nueva sección que empezamos la semana pasada, ¿verdad? Pues sí, ahora, esta semana hemos recibido un mail desde Toledo de Jorge Martín Toledano. Dice: me gustaría saber si es posible que un día hablarais de los vampiros que hubo en España. Un saludo y a seguir así. Postdata: me gustaría saber cómo vosotros sois capaces de aguantar tantas horas despiertos. ¿No será porque sois vampiros? No sabe lo que tenemos aquí en los vasos y en las botellas. Parece agua, pero no lo es. Parece que muchos hace un siglo tenían esa creencia, la creencia de que la sangre curaba, de que la sangre llegaba a vitaminizar e incluso llegaba a provocar una especie de eterna juventud. Un día dedicaremos un programa, una primera edición, solamente ese fenómeno. En España había sacamantecas, sagineros, tíos del unto, personas que secuestraban niños y que vendían sus grasas y su sangre. Auténtica antropología y criminología llena de misterio. ¿Vampiros españoles? ¿Sacamantecas? Bien. Respondiendo a nuestro compañero Jorge, siempre, una vez a la semana, cogeremos un mail, planteáis vuestro tema y nosotros respondemos como sabemos o como podemos, con todos los documentos, y nos metemos de lleno en el misterio. El primer vampiro español, el primer supuesto sacamantecas. Ahí está. Hasta aquel día de marzo de 1870, Juan Díaz de Garayo, apodado el Zurrumbón, con sus 2 metros de altura, su tez oscura por el sol y su cráneo deforme, había sido un hombre pacífico y normal. Pero todo cambió aquella mañana en la que escuchó la llamada del mal. Agazapado en uno de los caminos que se pierden en las llanuras de Álava, esperó a su víctima, una prostituta joven que prestaba sus servicios en los pueblos próximos a la capital. La mujer sintió el miedo en las venas al escuchar una especie de bufido, un grito desgarrado propio de un animal. A los pocos segundos le cerraba el paso, con los brazos en cruz y ojos inflamados, un rostro desencajado que se parecía al del mismísimo diablo. Un afilado cuchillo abrió en canal las tripas de la muchacha, y en ellas hundió la cabeza Díaz de Garayo para beber el líquido rojizo con avidez. Una muerte brutal digna de los sacrificios más remotos de la humanidad. Según declaró en el juicio sumarísimo que se le practicó años después, un ser maligno se había apoderado de su mente y lo empujaba a devorar el alma de los demás. Los demonios que asustaban a Díaz de Garayo no tardaron en regresar. Eran como figuras borrosas, sin cara, que le entraban a través de la piel y lo convertían en un autómata maligno. A los 12 meses, en una planicie solitaria y en pleno día, las colosales manos del asesino se aferraron
a un nuevo cuello. Con el paso del tiempo, las visitas del ser misterioso y alucinante, solo vivo en el laberíntico cerebro de Garallo, comenzaron a ser más frecuentes. Todo era como una tremenda pesadilla. Una voz cavernosa se le metía dentro de los oídos y le martillaba con órdenes macabras, empujándole a matar, a masacrar e ingerir hasta la última gota de sangre de individuos cada vez más jóvenes. La última presa tenía solo 13 años. Una década después, atrapado por la confesión accidental de una niña que se asustó ante su mirada de fuego, Díaz de Garallo, un gigante jorobado y bestial que no pasaba desapercibido en aquella época, fue condenado a la pena máxima, la pena de muerte. Confesó todas sus fechorías, aterrorizando a los propios funcionarios de policía de aquella pacífica Vitoria del siglo XIX. En 1880, el célebre verdugo burgalés Gregorio Mayoral apretó las clavijas del garrote vil para acabar con la vida del monstruo. Antes de ser desnucado, se le imputaron 6 asesinatos, pero nunca se encontró un solo resto de los cadáveres. Pudieron ser muchos más, quizá decenas. En el juicio se mantuvo la hipótesis de que podría haber desangrado y devorado a la mayoría, dejándolos como auténticas pieles fantasmagóricas que hubiera hecho desaparecer en un regato del río cercano a su choza, un enclave extraño, repleto de misteriosos grabados prehistóricos. Poco antes de ser ejecutado en el frío patio de la prisión provincial, especialistas forenses trasladados desde diversos puntos de Europa trataron de estudiar la antropometría de su cráneo, una cabeza casi simiesca que para algunos era la viva demostración de la existencia de un ser atávico y brutal, primitivo en grado sumo, cuya mezcla de sangres habían generado, por desgracia, un dramático eslabón perdido. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Hoy la verdad es que entre la leyenda urbana de Katia Rocha y esta respuesta al oyente sobre Díaz de Garallo, el zurrumbón, el sacamantecas de Vitoria, nos entra una tembladera mayor de lo habitual. Un programa que se ha metido en lo más profundo de la mente humana, en el enigma que a veces conduce a algunos asesinos a matar y a creer que el líquido rojizo que recorre nuestro cuerpo genera vida. Aunque la verdad es que las más antiguas culturas, empezando por los mayas, los incas, los aztecas, también creían eso y hacían sacrificios al sol y también consumían sangre. Una especie de vampirismo ritual muy extraño. Toda esta semana hemos empezado el programa pues casi con un último flash de actualidad con el asunto de esa extraña luminaria sobre Madrid o con los sonidos de Ceuta. Ha sido repleta, ha estado llena de todo tipo de sucesos. Muchos de ellos tienen que ver con la arqueología, con la ciencia, con lo extraño. Es el informativo que siempre preparan Carlos Barroso y Carmen Porter, siempre sondeando todo tipo de materias que tienen un nexo común, lo desconocido. Repito siempre, Milenio 3 es el programa de lo que no se cuenta, de lo desconocido, de lo paranormal y muchísimo más. Vamos ya con el informativo. El Sol y la Luna nos han deparado esta semana el mayor espectáculo que ambos astros nos pueden ofrecer cada cierto tiempo, un eclipse solar casi total que ha podido ser divisado sobre todo en Sudáfrica y en otros estados del hemisferio sur. Durante unos segundos el día se convirtió en noche gracias a una curiosa coincidencia. La Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol creando una zona de sombra en determinados lugares del planeta. Millones de personas siguieron in situ este eclipse que solo se volverá a repetir en esta zona del mundo en el año 2030. Hablamos de ello enseguida, antes repasamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Esta semana ha comenzado en Zaragoza una exposición bajo el título Meteoritos, mensajes alienígenas. Militares británicos ocultan información ovni. Descubiertas las rocas más antiguas del mundo. Fueron miles las personas que se desplazaron desde distintos puntos de Sudáfrica hasta la provincia de Limpopo, en el Parque Nacional Kruger, el único lugar en el que el eclipse fue total. Todo ello acompañado por el sonido de los tambores, ya que según la tradición hay que hacer ruido para ahuyentar al monstruo del eclipse. Carmen. A una velocidad de más de 5.000 kilómetros por hora, la sombra lunar se desplazó hacia el este por el continente, oscureciendo momentáneamente partes de Namibia, Osnawa, Zimbabue y Sudáfrica, antes de salir al mar en Xai-Xai, en Mozambique. La tradición en varias tribus africanas sugiere que durante la ocultación del sol por fenómenos naturales se haga el mayor ruido posible, con voces, palos o cualquier otro utensilio doméstico, para ahuyentar al monstruo del eclipse.
En otras regiones el eclipse significa la muerte de un dios, por lo que las tribus debían hacer una ofrenda a su líder para servir de guía a la deidad en ese nuevo estado. Esta semana se ha inaugurado una exposición en la localidad zaragozana de Utebo bajo el título Meteoritos, mensajes alienígenas. En ella es posible observar una muestra variada de diferentes meteoros, así como información sobre el lugar en el que cayeron y cómo llegaron a la Tierra. Radio Zaragoza, David Marqueta. El Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo presenta durante todo el mes de diciembre la exposición Meteoritos, mensajes alienígenas. En esta exposición, producida por el Museo de las Ciencias de Madrid, se pueden contemplar algunos ejemplares caídos en España. En concreto, el meteorito de Olmedilla de Alarcón, en Cuenca, un ejemplar que pesa 112 kilos. La Tierra ha sido lugar de impacto, desde el conocido cráter en Arizona de 1.200 metros de diámetro a la población de Ries en Alemania, donde el mineral del meteorito caído sirvió para construir su catedral. Walter Espada es el director del Centro Cultural. Hay un ejemplo muy claro en la localidad alemana, donde el cráter que surgió a partir de la caída de un meteorito, pues provocó que ahí surgiese una nueva ciudad, una ciudad de 20 kilómetros de diámetro. Hablamos ahora de ciudades perdidas. Arqueólogos españoles y nicaragüenses que aseguran haber encontrado una ciudad perdida de más de 2000 años están buscando ayuda internacional para poder revelar sus misterios. La ciudad perdida, que se presume que puede pertenecer a una civilización de hace 2000 años con costumbres y cultura diferente a la que vivió en el litoral, está ubicada en el municipio de Cucragil, en Nicaragua. El yacimiento descubierto por arqueólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona consiste en 3 promontorios de forma circular, construidos sobre cerros, varias rampas de acceso, mucha cerámica y unas formaciones circulares que se piensa pueden ser tumbas. Por otra parte, en Egipto se han encontrado evidencias de otra ciudad perdida, en este caso la de los constructores de las pirámides, que al parecer fueron más de 20.000 personas. Y desde Italia nos llega un macabro y curioso hallazgo. La policía ha encontrado en el sótano de una casa el cadáver de un hombre que se había autoemparedado hace 44 años. Su familia no sabía que estaba allí y siempre pensó que se había marchado a Estados Unidos. Corresponsal Joan Solés. 2 ingleses, propietarios de una villa en la Toscana, recién adquirida, han resuelto inesperadamente el caso de Nemi Cianelli, que desapareció misteriosamente en 1958. Hace 44 años el hombre dijo a sus paisanos que se iba a los Estados Unidos, abandonando a su mujer y a su hija, y nunca más se supo de él. Al derribar un tabique de la casa, ahora los 2 ingleses hallaron las 2 maletas de viaje, el cadáver y una botella con un mensaje en su interior. La policía cree que Nemo Cianelli se encerró allí, levantó el muro y a continuación se suicidó. De la lectura de la carta depositada en la botella se deduce que posiblemente padecía una enfermedad grave, que quiso evitar a su familia el trauma de la enfermedad, el fallecimiento y el entierro, y a sus amistades la deshonra de un suicidio por el cual en la Italia de los años 50, profundamente católica, le habría sido negado incluso un correcto funeral. Pero ello no es más que una hipótesis de la investigación. Posiblemente nunca se conocerán los verdaderos motivos de su particular gesto, desvanecidos con el muro que construyó a su entorno para suicidarse sin levantar sospecha alguna. Y les contamos ya de forma breve otras noticias de interés. Hace una semana se publicaban en Internet los archivos Rendlesham con testimonios de varios militares estadounidenses sobre avistamientos de ovnis en un bosque al oeste de Inglaterra, cercano a su base aérea. Muchas personas han acusado al gobierno británico de querer ocultar esos expedientes. Las quejas que han llegado hasta la defensora del pueblo del Parlamento británico, Anne Abraham, afirman que el Ministerio de Defensa se había negado a divulgar detalles sobre uno de los avistamientos ovni más significativos. Abraham aseguró que el Ministerio de Defensa había retenido 3 documentos relacionados con supuestos avistamientos de fenómenos aéreos inexplicados en 1980, el incidente de ovnis en el bosque de Rendlesham. Por su parte, su portavoz del Ministerio indicó que los documentos nunca fueron retirados deliberadamente y que siempre estuvieron a disposición de quien los pidiera. Según uno de los documentos, a fines de diciembre de 1980, militares estadounidenses que investigaban lo que pensaban era un accidente de avión en el bosque, vieron un objeto brillante, metálico, de forma triangular, de aproximadamente 3 metros de ancho y 2 de alto, que iluminó con un resplandor muy blanco y que parecía estar apoyado en 3 largas patas. Un equipo de geólogos canadienses ha descubierto las rocas más viejas del mundo. El equipo de geólogos ha asegurado haber descubierto rocas que datan de hace casi 4.000 millones de años, un hallazgo que podría ayudar a los científicos a entender mejor las primeras etapas del desarrollo de la Tierra y el comienzo de la vida. Según los estudiosos, las rocas volcánicas tenían 3.825 millones de años y procedían del área de Inukjuak, en los límites de la provincia de Quebec.
3:54, una aluvión auténtico de correos electrónicos a milenio3@cadenaser.com. Estamos realmente contentos de que, bueno, estéis ahí con nosotros, que nos escribáis y que tengáis la libertad absoluta de contarnos vuestras sugerencias, opiniones. Todo es bien recibido en Milenio 3. Hemos tenido una semana, como decía, de auténtico trajín a través de la red. Carmen Porter. Pues sí, justamente esta noche, mientras hacíamos el programa, Javier Méndez nos ha escrito y nos dice: buenas noches, soy astrofísico y Relaciones Públicas del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, La Palma, y tengo información importante sobre las luces al atardecer. Se trata de Venus y Marte. Pues le agradecemos muchísimo esta información. Lo que ocurre es que, bueno, primero que es un orgullo que personas de ese prestigiosísimo centro de observación del cosmos nos escriba aquí en Milenio 3. Queremos contar con ellos además para muchas cosas, para, bueno, enterarnos científicamente de muchas cosas que desconocemos. Pero la verdad es que, bueno, fue a las 5 de la madrugada, no fue el atardecer, fue a las 5 de la madrugada la visión sobre Madrid. De todas formas, habrá mucho que hablar y es muy bonito que sigáis aportando historias y pareceres a lo que se vio o lo que se pudo ver. Si es natural, fenomenal. Nosotros contentos de haberlo resuelto. Y si no, pues seguirá en la duda. Más mails, Carmen. También, mientras hacíamos esta edición especial de Milenio 3, nos ha escrito Luis Melgar. Dice: lo primero, felicitaros por vuestro excelente programa. Mi objetivo es ser director de cine y la creación de una productora, que parece ser que la está creando junto con unos amiguetes. Ah, pues suerte. Este verano la historia de los zumbidos en el agua dio lugar a una historia que transcurría en mi Algeciras natal, y ahora, escuchando lo de Ceuta, se me ha puesto la piel de gallina. Dice que le encanta el cine y que lo que nos piden son historias apasionantes que hayamos tenido, que contemos, bueno, pues, y que creemos que pueden hacerse cortometrajes con ellas. Yo creo, Carmen, que tiene... Creo que este es el programa número 35. Ha llovido bastante desde que el 1 de junio nos pusimos aquí a hablar de ovnis y pilotos. Programa número 35, y creo que el trabajo de este equipo da para bastantes guiones de cine. Tengo que decir que, bueno, que simplemente conseguirnos va a tener un montón de historias, que siempre aquí pensamos, primero, que no creemos mucho en las historias oficiales, y segundo, que la realidad supera siempre a la ficción. Y tengo que decir, Carmen, me quede poco humilde, que hay un montón, no digo los nombres, pero un montón de grandes guionistas y directores del cine misterioso español, ahora tan en boga, que nos siguen. Y que hay mucha gente que quiere llevar Milenio 3 a las pantallas. Vamos a ver si lo conseguimos. Carlos David nos dice: me gustaría que hablaseis en algún programa sobre culturas anteriores a la nuestra, sobre las que han llegado a encontrar vestigios de operaciones, incluso de trasplantes de cerebro y demás cosas como herramientas, tornillos, que estaban fuera de las posibilidades técnicas que se le supone a esas culturas. ¿Es eso verdad? Sí, es cierto. Hay al menos vestigios y cosas extrañas. Por ejemplo, las piedras de Ica es uno de los grandes misterios. Unas piedras donde aparecían personas trepanando cerebros, los tornillos o taladros de Dashur en Egipto. Bueno, hay un montón de tecnología. Hoy hemos empezado con los viajes a la antigüedad con Nazca. Me gustaría, ya enfilando la recta final, Carmen, que hiciéramos una pequeña pausa y escuchásemos uno de tantos, de los cientos de mensajes que en el contestador del 532-4532. Hemos elegido uno al azar para que veáis que estamos pendientes y que nos podéis preguntar de todo a través de ese número de teléfono. Os saludo con mucho cariño, Milenio 3. Os estoy oyendo desde el principio y me gusta muchísimo ese programa, y pongo el despertador para no perderme la nocturna. Y sí desearía que hablarais más sobre las casas encantadas, que hay muchas, aparte de los que habláis de Sevilla y todo esto. Hay también por aquí, por los alrededores. Algunas vienen también en los libros de Iker. Y bueno, pues nada más agradeceros los buenos ratos que nos hacéis pasar. Soy Ana Alonso de la Sota. Un beso. Pues Ana, el beso te lo damos todo el equipo en conjunto de Milenio 3. Con esta música de sintonía que nos pone ya nuestro compañero Carlos Nicolás, hoy a los mandos de esta nave, vamos casi con el último mail, Carmen. Sí, además un mail que engloba a muchos, porque muchos nos preguntan sobre las canciones que ponemos en Milenio 3. Alberto nos dice: me gustaría saber cuál es la canción que se oye como tema de fondo cuando habla el presentador del programa. O sea, tú, Iker. Y nos dice: esa sintonía tenebrosa. Sí, esa sintonía tenebrosa. Hoy hemos tenido la visita además de ese hombre, Francisco Rico, todo un compositor. Desgraciadamente sus discos no están a la venta, son composiciones realizadas de motu propio, y tengo que deciros que he tenido una sorpresa magnífica. Ha venido con un disco. ¿Sabéis cómo se titulaba ese disco con nuevas canciones? Milenio 3. Eso para nosotros es un orgullo, es un placer. Carmen. Antes de irnos.